esta misma semana también se conoció la visita de altos funcionarios de Estados Unidos quienes llegaron a México por la convocatoria que habíamos comentado en el episodio anterior de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, reconoce abiertamente pues que hay una necesidad de esto. Bueno, muchos dirían que es algo como un anuncio tardío, pero hay una necesidad de coordinar, de establecer pautas e iniciativas legislativas y también de iniciativas, digamos, de políticas públicas que permitan algún tipo de solución combinada en materia intrarregional que regule y que permita controlar el flujo migratorio que se ha registrado y que ha tenido unos picos, sobre todo en las últimas semanas. Y en ese sentido, pues, Anthony Blinken llega este jueves en esta reunión. Primero fue una reunión bilateral y que en la que están figuras como Alejandro Mayorkas, así como el secretario Merrick Garland, que bueno, de alguna manera pues su presencia ya habla del interés también de los propios Estados Unidos de establecer una pautas que sean sostenibles en el tiempo y que sean coordinadas. Sobre todo el tema, aquí hay que subrayar este elemento, ¿no? De la necesidad de medidas coordinadas entre países. Y en ese sentido, Manolo, creo que esto por supuesto lo hemos hablado en varias ocasiones, pero me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras tú? Porque claro, también del lado de los Estados Unidos ya hemos recibido la notificación, muchos de los venezolanos que estamos aquí, de que bueno, se reactivan también las deportaciones. Muchos suponen también que esto pudiera derivar en el corto o mediano plazo, pues un reconocimiento de que, bueno, por lo menos en el caso venezolano, de reconocer de que las circunstancias en Venezuela ya son seguras para deportar hacia Venezuela o a sus países de origen a las personas que no cumplan pues con las pautas de cada programa migratorio. Y por supuesto, esto sabemos muy bien que esto ciertamente es muy complejo examinar en general, ¿no? Y en ese sentido, pues, dada esta complejidad, me gustaría un poco pulsar tu opinión, a ver cómo examinas tú esta iniciativa y esta presencia de los Estados Unidos en un tema tan sensible como la migración, como lo hemos venido señalando antes. Bueno, y más, ¿no? La visita de Blinken de esta semana ha girado en torno a la inmigración y digamos, esa frase, ¿no? De que no teníamos otra opción, ¿no? Entrecomillada, si se quiere, con respecto a la continuación del muro, ¿no? De ese cerco que continúa lo que ya se había iniciado hace años y que, claro, para México es evidentemente pues es una bofetada, ¿no? O sea, que construyan un muro en la frontera entre dos países es algo que no solo visualmente, ¿no? Sino yo creo que también simbólicamente es algo tremendamente ofensivo. Y claro, que pone de relieve, sí, de acuerdo, ese problema que sabemos que existe, que lo hablamos yo creo que casi todas las semanas, ¿no? Porque es el tema humano junto con la violencia, junto con el crimen, diría, aunque también pueden estar vinculados, ¿no? Que afecta a la mayoría de las Américas, ¿no? En la parte dura, en la parte sensible. Pero fijaros que también la visita de Blinken ha tenido que ver por el tema del fentanilo, ¿no? El fentanilo se ha convertido hoy en un arma letal en Estados Unidos. Los cientos de víctimas semanales a causa del fentanilo se están incrementando y se acusa por parte de Estados Unidos de que México no solo es un país que puede eventualmente ser el transmisor, el conducto, ¿no? Por el que llega el fentanilo, sino que también es en México donde se está produciendo. Y esto, pues claro, hay otro elemento más en el contencioso entre estos dos países. Si a esto le añadimos que estamos en el último año de López Obrador y también, evidentemente, de la administración norteamericana, ¿no? Ambos países, no lo sé, pero posiblemente uno de ellos ciertamente va a tener un cambio, es decir, México va a tener un cambio en la presidencia, pues ponen un panorama que de nuevo es un panorama poco esperanzador, porque yo no creo que haya
un convencimiento de ambas partes ahora de abordar problemas que son de muy largo alcance, de una densidad notable y que me temo que los dos ejecutivos no están en capacidad de abordar algo más sólido, ¿no? Ciertamente. Que se refiera al largo plazo. Yo creo que ese es un tema que es muy interesante lo que acabas de señalar, porque ciertamente la lectura que muchas veces se le da a este tipo de iniciativas, sobre todo cuando son los últimos años de mandato, a veces nos recuerda, por ejemplo, ese esfuerzo que hizo los últimos meses de Barack Obama en la presidencia, pues acercarse a Cuba, ese tipo de cosas, por supuesto, pareciera más como, bueno, vamos a salir de la mejor forma posible de nuestra gestión en vez de que esto pudiera plantear un escenario, sobre todo habida cuenta de la gran complejidad que entraña un tema como el migratorio, ¿no? Y en ese sentido, pues también es importante poner sobre la mesa, ¿no? Ese 2024 electoral para las dos naciones, sobre lo cual hay mucho en juego, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo porque, bueno, vives en un estado como el estado de Florida, con tantos venezolanos, tantos cubanos, tanta gente que de alguna manera es un testimonio vivo de esta dinámica diaspórica pues que cruza todo el hemisferio y que ciertamente ha conseguido un espacio también donde expresarse en la propia Florida, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco cómo se vivió sobre todo esta cantidad de noticias que se han recibido, particularmente en el caso de los venezolanos, pues bueno, de alguna manera siguen viendo con preocupación a veces esa indeterminación en materia de la política migratoria también a nivel estadounidense, pero también qué pudiera esperarse de esta reunión en México y que, bueno, pueda plantear algún tipo de solución de continuidad de cara al futuro. ¿Cómo miras tú lo ocurrido esta semana? Bueno, primero es decir que lamentablemente para la comunidad venezolanoamericana aquí hay apoyo, no solamente a restringir la entrada de venezolanos, eso lo vimos en encuestas que se hicieron cuando el gobernador fue a Texas a transportar, es decir, sus enviados transportaron venezolanos que estaban ingresando por la frontera hacia Martha's Vineyard, que por cierto este domingo hay un documental sobre eso. Muy lamentable que en nuestra comunidad haya ese tipo de percepción, ¿no? De que hay dos clases de migrantes, ¿no? Los que llegamos por avión y los que están llegando por la frontera. Eso es fatal porque eso es lo que está repitiendo el mismo patrón de los cubanos que llegaron por avión y los balseros. Entonces, aquí en el caso del exilio venezolano, estamos muy a la par con el exilio cubano. Es lamentable Sí, porque sí, claro. En lo bueno el, y en lo as malo, sí, sí, es verdad. es lamentable porque el asilo es un derecho, eso no es una concesión graciosa, eso es un derecho porque hay una legislación que obliga al país a, a, a aceptar casos de asilo. Sin embargo, también es bueno aclarar que no todo el mundo tiene un caso para asilo. Eso también es cierto. Si usted está perseguido por un gobierno, si usted está perseguido porque es parte de una comunidad religiosa, LGBT, tiene un caso de asilo, pero si usted lo que dice es que la comida está muy cara y que no consigue trabajo y que hay mucha delincuencia, eso no son motivos para asilo. Y el problema es que hay una industria de tráfico humano, porque esta gente no solamente está llegando de Venezuela, están llegando de Ecuador, de Perú, de Chile, y vienen con la promesa de que les van a dar casa, comida y trabajo. Eso es falso. Eso ni siquiera ocurre para los refugiados, porque los refugiados lamentablemente pasan muchos años esperando por sus procesos para que sean admitidos en el país, les dan algunas ayudas, pero eso no es así. Y para los asilos, muchísimo menos. El que viene para acá con un asilo tiene que ver cómo hace, porque va a pasar meses antes de que tenga un permiso de trabajo. Pero el problema es que tenemos una industria, usan videos de TikTok, mensajes por WhatsApp, Las redes mensajes por sociales, sí. Instagram diciéndoles, vénganse que aquí hay una frontera abierta y aquí les vamos a dar casa, comida Exacto, no, exacto. y el problema está en que no solamente se resuelve eh, con medidas de financiamiento como se hizo durante la época de Obama en Centroamérica. Esto va mucho más allá. Claro. Aquí estamos hablando
de que esta gente está viniendo bajo engaño. Les están vendiendo una realidad que no es así y en época electoral ya tenemos la gobernadora de Nueva York, el alcalde de Nueva York y el gobernador de Chicago diciendo no podemos más, no podemos sostener este nivel. Estamos hablando de decenas de miles y no son solamente venezolanos. Claro. Están llegando y no tenemos presupuesto, no tenemos capacidad logística para atenderlo. Porque lamentablemente lo que vamos a ver en ese documental de MES es un proyecto de NBC, MSNBC. Lo que estamos viendo es que los están trayendo bajo engaño. ¿Quiénes se están beneficiando de una industria donde al menos por cada individuo cobran entre 10 y 15 mil dólares para pasarlos por la frontera? Hasta que Claro. no se destruya esa industria, vamos a seguir con esta lamentable Claro, situación. y sobre todo lo que en su momento hemos también conversado aquí en Mirada Semanal, que es el tema también de coordinación de permisos de trabajo a lo largo y ancho de la frontera, que eso, digamos, de alguna manera también podría contribuir a que esta migración también tenga una perspectiva un poco más humana y que no sea también motivo de la habitual y acostumbrada criminalización que muchas veces ocurre cuando empiezan también las campañas electorales, ¿no? De que siempre son el gran chivo expiatorio de todos los males, ¿no? Y que eso también no es exclusivo a Estados Unidos, lamentablemente. Sin embargo, por supuesto, por la importancia de estos temas y sobre todo de cara a lo que pudiera derivarse en esta iniciativa de López Obrador, pues por supuesto vamos a estar muy atentos para ver si eventualmente las decisiones que se toman pues pudieran ser medianamente efectivas de cara y tengan medidas pues, de carácter con una mínima continuidad en el tiempo. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, como es ya costumbre, pues nos veremos una vez más el próximo domingo. Hasta la Buena próxima. semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.